porque el profe Antonio sabe. Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el siempre polémico pensamiento político del filósofo alemán Karl Marx. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Karl Marx sostiene que la filosofía no debe separar la teoría, que es conocimiento de la realidad, con la práctica, que es la intervención política como aplicación de la teoría. Por lo que afirma que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de distintas maneras. Ahora, lo que importa es transformarlo. Uno de los objetivos fundamentales del pensamiento de Karl Marx es desentrañar los mecanismos que rigen el funcionamiento de la estructura capitalista, la cual se ve a sí misma como leyes económicas de carácter eterno, es decir, válido para cualquier momento histórico, a lo cual nuestro filósofo sostiene que cada momento histórico ha tenido su realidad social correspondiente, con sus formas económicas y culturales específicas. Así también, analiza que el funcionamiento de tal estructura capitalista considera que la propiedad privada tiene un carácter natural, a lo que refuta sosteniendo que no hay naturaleza humana que garantice tal consideración, sino que más bien es un efecto histórico y social que se asocia a la política y que, incluso, demuestra una propiedad colectiva que ha sido parte de las primeras civilizaciones. ¿Cuándo voy a hacer mi show? ¡Mi show! ¡Mi show! ¡Nunca va a ser su show! En relación a esto, te invito a que revises este link sobre el pensamiento de John Locke y su visión sobre la propiedad privada. Otro punto de análisis capitalista es sostener que el proceso de producción de valor está vinculado a la circulación de las mercancías, a lo cual nuestro filósofo responde que ello no corresponde al ser realmente una producción a gran escala. Es decir, para Marx, no es el comercio lo que define al capitalismo, sino más bien la gran industria. Pues bien, teniendo esto en cuenta, para Karl Marx, la crítica a la sociedad capitalista se reduce a dos grandes ideas, que son la explotación, a través de los conceptos de plusvalía y lucha de clases. En definitiva, el capitalismo, como lo veremos con más detalle, promueve la mercantilización de la vida, hasta el punto de que el trabajador se convierte en un instrumento de la mercancía, tanto en su faceta de productor y de consumidor. Concretamente, en el capitalismo no se produce lo que se necesita, Oh, Dios, no. sino que se necesita lo que se produce. Para Marx, el método de producción capitalista se basa en el trabajo asalariado, entendido este como la fuerza laboral que se cede a otra persona, quien paga un salario o sueldo a cambio de tal fuerza. En ese sentido, un trabajo asalariado dentro del sistema capitalista es el que me categoriza como empleado. A diferencia de lo que podría ser un trabajador independiente, quien no cede su fuerza laboral. Entonces, Marx sostiene que la clase dominante, en este caso, la burguesía, como propietaria de los medios de producción, compra la fuerza de trabajo de la clase dominada, a la que llama el proletariado. Ello crea un nuevo orden en las relaciones sociales, puesto que elimina
la dependencia jurídica o política existente, instaurando una no dependencia. Así es, puesto que podemos decir que sí existía esa dependencia entre amo y siervo, o bien amo y esclavo, la cual es totalmente anulada entre el burgués y el obrero. Sin embargo, este obrero que vende su única posesión, que es su fuerza de trabajo, se ve obligado a someterse a las circunstancias a las que se ve expuesto, al capital. Y en este caso, el salario que el obrero percibe por su trabajo siempre es menor a las mercancías que produce. En definitiva, nuestro filósofo sostiene que en su jornada laboral, el obrero produce mercancías por un valor muy superior a la mercancía que él ha vendido, con lo que no existe una equivalencia entre el valor asignado a la mercancía y el valor producido con esa fuerza de trabajo, creando la plusvalía, que implica, como ya habrán deducido, la explotación del trabajador. Vale, que le hagan caso al profe Toño, Pues bien, esta plusvalía puede ser de dos tipos. Una plusvalía absoluta, que se consigue mediante largas horas laborales de hasta 14 horas diarias. Y una plusvalía relativa, que es consecuencia en la introducción masiva de maquinaria en el proceso productivo. Mecanización que permite aumentar la productividad de los trabajadores, aún con menos horas de trabajo. A raíz de esta organización capitalista del trabajo, Marx sostiene que se van a crear dos consecuencias directas al trabajador, las cuales son la alienación o enajenación del trabajador, donde el obrero vuelca su esencia en un producto que, una vez realizado, deja de pertenecerle. En palabras sencillas, quien trabaja para producir el objeto queda desposeído del mismo, por lo que se produce un quiebre entre trabajo y propiedad. La explotación del trabajador, pues percibe por su trabajo menos de lo que ha producido, perfectamente materializado en la plusvalía absoluta. En términos concretos, las extensas jornadas laborales de 6 a 7 días a la semana y con un salario miserable apenas dan para mantener al trabajador y su familia. De esta manera, Marx sostiene que el capitalismo implica la subsunción. Es decir, que un particular que, en este caso, es el obrero, deba someterse a algo general, concretamente, el sometimiento del trabajo al capital. Así, el trabajador necesita ser explotado, pues lo peor que puede hacer es no serlo, es decir, carecer de trabajo. Ahora, importante es destacar que para nuestro filósofo, tal sometimiento puede darse con conciencia del mismo, encontrándonos en una subsunción formal, que acompaña a la plusvalía absoluta, donde el trabajador es consciente de la relación de dominio y explotación a la que está expuesto, y la subsunción real, que acompaña la plusvalía relativa, donde el obrero se somete al capital al carecer conciencia de su explotación, al tener menos horas de trabajo y ciertas facilidades. Pues bien, tras esto, la conciencia de la explotación puede generar oposición, una respuesta por parte del trabajador, mientras que la ausencia de conciencia genera la identificación del trabajador con el sistema y, por lo tanto, la ausencia de cierta oposición. Ahora, sobre esta plusvalía, entendida como la diferencia entre el valor de lo que el obrero produce y el salario que percibe por ello, y sobre la articulación de los mecanismos de explotación de la clase obrera, nuestro filósofo sostiene que la sociedad capitalista se perfila como una sociedad atravesada por un conflicto entre grupos sociales, específicamente las llamadas clases,
definidas por su posición en el sistema productivo, donde la burguesía es la clase que posee los medios de producción, mientras que el proletariado, es decir, la clase obrera, carece de ella, dando origen a lo que se llama lucha de clases. Toño, ello nos lleva a sostener que la realidad es dialéctica, es decir, un constante juego de oposiciones. Exactamente, y ello nos lleva a analizar justo este punto, que sin lugar a duda es uno de los más relevantes del pensamiento de nuestro filósofo. Pues bien, para abordar el concepto de dialéctica, es preciso sostener que si bien es cierto, hace referencia a la descripción del movimiento de la realidad, que cambia a fuerza de contradicciones y conflictos, también hace referencia al método preciso para la comprensión de esa realidad en constante devenir. Ahora, de manera concreta, Marx entiende que la realidad es la sociedad, de manera que su pensamiento es un materialismo y no un idealismo. Por lo tanto, la dialéctica es la dialéctica de la materia, de la sociedad en su proceso histórico. En este sentido, si tienes dudas sobre esto, te invitamos a revisar el link que te dejamos acá arriba. Es así que la teorización de la división de la sociedad en diferentes clases con intereses contrapuestos se convierte en el motor de los procesos sociales y del cambio histórico, concluyendo que la lucha de clases es el motor de la historia. En este sentido, cuanto más activa es la lucha de clases, cuanto más consciente es la clase dominada, más potente es la lucha de clases y, con ello, más avanzado el proceso histórico. Pues bien, esto lo ejemplifica o demuestra de la siguiente manera. Primero, Marx habla de una comunidad tribal o una comunidad originaria, caracterizada por una propiedad comunal, donde la división del trabajo es una extensión familiar. Que luego pasa a un modo de producción esclavista, donde la clase productiva está encarnada por los esclavos y la clase dominante por sus amos. En tercer lugar, el proceso histórico se caracteriza por el modo de producción feudal, es decir, la relación señores y siervos. Para finalizar con el modo de producción capitalista, caracterizado por la fuerza específica del proletariado, teniendo como clase dominante a la burguesía. Ahora, Marx habla de otro modo de producción, que es el modo de producción comunista, en el que las clases sociales son abolidas, eliminando el capitalismo mediante la revolución del proletariado. ¡Muere el capitalismo! Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Pues bien, ya analizados los puntos anteriores, es evidente que nuestro filósofo sostiene que existe una lucha del proletariado contra la burguesía, acentuado por las herramientas de control ideológico que posee la clase dominante, siempre en dirección a las necesidades del capital. En concreto, moldea la educación, la prensa, la religión, las fuerzas de seguridad y del ejército, el aparato jurídico e incluso el Estado, con el fin de que el proletariado no fuese consciente de sus intereses de clase, sometiéndoles a un profundo proceso de alienación. Frente a esto, Marx sostiene que para que la acción política del proletariado fuera eficaz, debía dotarse de sus propios instrumentos de intervención, tarea encomendada al Partido Comunista. Así, este partido estaría a cargo de la formación del proletariado como clase, es decir, dotarlos de conciencia de ser de clase. Para abordar ello, como es debido, importante es destacar que Marx distingue dos tipos de clase. Una Clase en sí, que hace referencia a una descripción objetiva, determinando la posición social que se ocupa. Y una
clase para sí. Que hace referencia a la conciencia de clase que se posea, implicando una posición política e ideológica. En este sentido, lo que hace el Partido Comunista es sacar de la alienación al obrero y hacerlo consciente de su clase, asumiendo así su organización para la lucha política y social. Pues bien, ¿a qué llevaría este cambio? Pues nada más ni nada menos que a la revolución, entendida como un proceso de transformación radical en que se transita de una sociedad a otra, cambiando no solo las relaciones de poder, sino también los modos de vivir y pensar. Así, el primer problema de la revolución era el de la toma del poder, mediante una nueva gestión que termine con todo tipo de clase, que permita efectivamente pasar de un modo de producción a otro, siendo este la dictadura del proletariado. Entendiendo el concepto de dictadura desde el punto de vista clásico, es decir, como magistratura al estilo romano. Con ello, garantiza un carácter transitorio y excepcional, donde se procede a la disolución de la burguesía y, también, de la propia dictadura. Toño, es importante destacar que la revolución debe ser un proceso de carácter global, es decir, que afecte al conjunto de la humanidad en respuesta al carácter expansionista o globalizante del capitalismo. Exactamente, pues ya veía en ese tiempo lo que hoy llamamos globalización. Entonces, una vez superada la dictadura del proletariado, la sociedad comunista resultante será una sociedad sin clases, dejando de manifiesto que el proletariado lucha por hacer desaparecer el sistema del que es fruto y, por tanto, por su propia extinción. Ello implica eliminar el Estado por ser un instrumento de la burguesía y la propiedad privada, entendida esta como la restitución a los trabajadores del control colectivo sobre aquello que producen. En ningún caso se habla de la propiedad en general. En definitiva, Karl Marx sostuvo que el capitalismo, en lugar de colocar las máquinas al servicio del trabajador, y con ello haciendo más fácil su labor, reduciendo su jornada, convierte al trabajador en un apéndice de la máquina. Una idea que todavía sigue dando muchas vueltas, sobre todo en Latinoamérica, ya que en Europa no se pudo concretar tal cambio social. Nos vemos en un próximo video.